¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se te escucha por ahí. Y disculpen un poco que no se emparejaban mis audífonos. Pero ya ya estamos listos. Buenas noches, buenas tardes, jóvenes. Me voy a presentar. Mi nombre es Brian Páez. Eh, Voy a ser el conferencista el día de hoy para su curso de modelación y simulación 2. Ahí estaba escuchando un poquito a Pablo que andaba diciendo que creo que escuché decir lo que yo fui auxiliar de modelación. Sí lo fui. He dado modelación en vacaciones, usualmente en modelación 1 y modelación 2. Ahorita voy a platicar un par de temitas con ustedes sobre Simio y cómo tratar de mejorar nuestro pensamiento lógico dentro de la herramienta, ¿va? Que es lo que nos va a interesar ahorita en este momento. Tal vez su proyecto, no sé, desconozco de qué va su proyecto, pero supongo que el ejemplo que vamos a ver hoy les va a servir bastante. No es tan, no es tan largo el ejemplo, tal vez hay muchas cosas que tal vez ya saben, pero lo que yo busco es de que a partir de lo que ustedes saben del enunciado del flujo, ustedes puedan realizar los procesos, triggers, incluso a cómo organizar su simulación. Entonces, voy a presentar mi pantalla. Uy, me equivoqué de pantalla. Vamos a ver. Es esta. Ok. Ok, la conferencia se llama Simio, Pensamiento Lógico en las Simulaciones de Sistemas. Como sabemos, a la hora de, tran- de plasmar nuestro pensamiento en una simulación, tenemos que conocer bien el flujo de lo que hace nuestro sistema. No solo venir y poner entidades a lo loco y crear, irlos conectando y ir haciendo cosas dentro del simulador, ¿va? Entonces, ahorita vamos a hablar de eso. Primero me quiero presentar con ustedes. Mi nombre es Brian Gerardo Páez Morales. Como les contaba Pablo y yo hace un momento, yo he dado, usualmente doy modelación y simulación en vacaciones. No sé si estas vacaciones eh, las vaya a impartir, pero a lo mejor sí. Bueno, aquí les dejo mi contacto. Si tienen alguna duda, ya sea de este curso o de algún otro curso de proceso de graduación o de alguna otra inquietud que tengan, pues pueden hacerla. Les dejo mis contactos. Si desean ver también mis repositorios de GitHub, ahí se los dejo. El de GitLab. El de GitLab solo tengo un proyecto o dos proyectos. Y también les dejo ahí un Twitch que lo tengo abandonado y mi Instagram, por si quieren ver qué es lo que suelo subir ahí en esa red social. Sin nada más que agregar, pues comencemos. ¿Qué es el pensamiento lógico? Es nuestra como capacidad de razonar qué es lo que vamos a hacer o cuando nos plantean un problema, cómo lo vamos a resolver, qué herramientas vamos a utilizar, por qué camino vamos a ir a la hora de resolver un problema, ¿no? Aquí les coloco que en Simio el uso de Simio no se limita a construir modelos visuales, ¿va? Sino que requiere desarrollar un pensamiento lógico estructurado que permita representar correctamente el comportamiento de un sistema real. A lo que voy es de que básicamente cuando nos dan un enunciado o nos dan un problema, porque no siempre nos van a dar un enunciado, así como, así como en los demás cursos, tal vez así como en análisis y diseño, en software avanzado, tal vez nos dan un, un enunciado básico que tal vez tiene algunos requerimientos y tiene todo eso, pero
el proyecto nos solicita como una planeación de lo que vamos a estar realizando en ese proyecto. Una toma de requerimientos, esto y aquello. Eso es como un análisis que nosotros vamos a hacer. Igual funciona con la simulación. Cuando nos encargan una simulación no siempre es de que nos van a dar un enunciado, sino que es de sentarse también con las personas encargadas o los interesados de esa simulación. ¿Cómo funciona el flujo? ¿Qué es lo que hace? Cuando tenemos una línea de producción, por ejemplo, una línea de producción como por ejemplo el de una panadería, sabemos de que cada fase para elaborar pan tiene su proceso, hay que hacer cosas, ¿no? Como por ejemplo eh, el comprar los insumos, el comprar la harina, el comprar el agua, o bueno, agua purificada, las levaduras, todo eso, a la hora de venir y empezar a pasar a la fase de, de amasado, porque hay que preparar la masa, hay que hacer esto. Entonces, esos procesos hay que saber, por ejemplo, cuánto vamos a usar de harina, cuánto vamos a usar de agua, cuánto vamos a hacer esto. Suelen estar como eh, ya definidos tal vez, pero es necesario saber cuánto le vamos a hacer. Incluso hay pedidos que dependen de qué tan grandes sean para realizar esas mezclas, ¿va? ¿Cuánto vamos a usar de harina si vamos a usar vamos a necesitar una cierta cantidad de pan? ¿Cuánto vamos a usar de agua? ¿Cuánto vamos a usar de levadura? Y lo demás los demás insumos que vamos a necesitar, ¿va? Es de analizarlo, es de ver, revisar qué es lo que qué nos están solicitando, ¿va? Aquí les coloco algunos temitas o algunas formas de cómo entender el problema, ¿va? Prácticamente tenemos que descomponer el sistema. Por ejemplo, como les decía, con el pan, puede ser de esa manera. Tenemos que decir, para hacer un pan, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer esto, esto, esto y esto. Tenemos que preparar la masa, tenemos que hacer Qué grande me haces ahí de uno. No había visto. Tenemos que hacer la masa, tenemos que preparar el horno, tenemos que meter la masa al horno, tenemos que hacer varias cosas. Incluso hasta tenemos que esperar que la masa se fermente y duplique su tamaño y todo eso. Esa es una forma, ese es un sistema, ¿verdad? Entonces tenemos que descomponerlo en varias fases, en varios puntos. Tenemos que analizar bien el flujo, tenerlo ya sea documentado. La facilidad de llevar el curso es de que el auxiliar se encarga de todo eso, ¿va? De realizar un enunciado, de que ustedes lo puedan entender y puedan ustedes decidir cómo, cómo hacer el flujo, ¿verdad? Incluso no todo está escrito en piedra, hay varias formas de desplegar un flujo, ¿va? Hay varias formas de crear procesos, ya viéndolo un poquito más técnico, encima de cómo hacer que una entidad vaya de un punto A a un punto B. Hay varias formas, no solo es una. Y eso aplica en muchos aspectos de la carrera, no hay una sola forma, nada está escrito en piedra. También tenemos que pensar en términos de un flujo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, tenemos un sistema que haga A, B, C cosas, ¿va? Pero ¿en qué orden los va a hacer? Tenemos que saber, también tenemos que identificar validaciones en dado caso de que pase una situación, a qué camino va a ir ese producto o esa entidad, ya viéndolo del lado de simio, ¿va? Tenemos que entenderlo de esa manera, ¿va? Ya sea un poco de manera técnica, también tenemos que sentarnos como del lado del negocio para entender de qué va nuestro flujo, ¿va?
no necesariamente tenemos que ser expertos en lo que está haciendo o lo que hace el flujo de ese negocio. No es necesario. Lo importante es entender lo suficiente para poderlo plasmar dentro de una simulación. Y eso aplica no solo a simulación, también aplica a lo que es gerencia de proyectos. También ustedes eh, solo deben de entender lo suficiente, ¿va? No tienen que ser expertos, porque para eso están los encargados de esos puestos, ¿va? Así como contabilidad, recursos humanos, para eso están, pero ustedes como ingenieros ya tienen que sentarse con ellos y, y dialogar sobre qué es lo que hace ese flujo, ¿va? Entender bien qué hace ese flujo, ¿va? Aunque no sean expertos, pero lo importante es entenderlo, ¿va? También hay que tomar en cuenta la identificación de decisiones. Por ejemplo, no solo del lado lógico, o sea, al lado lógico me refiero así como si tenemos una condición en la simulación, sino que el lado del lado un poco más administrativo del negocio. O sea, ¿qué pasa si cambiamos un poco el flujo de esta manera? Para eso nos sirve la simulación, no solo no solo para simularlo tal cual como está el sistema, sino que para tomar otros caminos, para variarlo, por decirlo así, ¿va? Para decir, si este producto lo estamos fabricando de cierta manera, ¿por qué no cambiamos un poco el flujo para ver cómo va? Entonces, esa es una forma de identificar decisiones. Si tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿por qué no probarlo? ¿Va? Podemos probarlo y ver cómo se comporta y decidir si funciona para nuestra simulación, ¿no? Esas son varias formas. Eh, Podemos identificarlos de esa manera, ya sea analizando qué es lo que hace nuestro sistema, cómo lo podemos mejorar. Para eso nos sirve la simulación, para mejorar nuestro sistema y ahí vamos a ir identificando, viendo qué decisiones podemos tomar, qué camino podemos tomar. También toma un poco el lado de la administración, ¿va? De qué recursos tengo, qué presupuesto tengo, qué insumos tengo, si necesito comprar otra máquina para nuestra producción como empresa, si necesito contratar más personal, qué insumos tengo para realizar esas acciones o ejecutar esas decisiones, ¿verdad? También podemos pensar en eventos. eh, ¿Qué es lo que pasa si hacemos cierta cosa o cierto procedimiento? ¿Qué es lo que pasa? Si pasa esto, podríamos hacer lo siguiente o son como eventos, los eventos son acciones que suceden que ocasionan otros procesos o otras acciones, ¿verdad? Es como un detonante, es como decirlo un trigger, pero no exactamente. Dentro de Simio es diferente. Es un evento, es algo que sucede, ¿va? Y se puede disparar si se cumple. Por ejemplo, a la hora de cuando entra una entidad o cuando se ejecuta un procedimiento, una entidad se puede crear a partir de ese evento, por ejemplo. Hay otras formas, sí. Y hay que entender, tratar de pensar de esta manera, de desglosar el sistema, de pensar en flujos, no solo de venir y sentarse, el enunciado dice esto, entonces ir poniendo ir poniendo todo así eh, como caiga a como tal vez voy entendiendo en ese momento, pero si no analizamos bien cómo funciona el flujo, nos va a ser más difícil, nos va a ser más difícil y tal vez nos vayamos a ir a un lado equivocado de lo que buscamos con el modelo. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cómo lo podemos pasar a Simio?
Básicamente tenemos que leer el enunciado e identificar qué es lo que requiere cada cosa. Por ejemplo, la descomposición del sistema, vamos a ver qué es lo que hace nuestro sistema, qué fases puede tener, qué tareas realiza cada actor dentro de nuestro sistema, o en este caso, servidor, ¿verdad? O nuestro trabajador, o nuestro vehículo, cuánto se tarda y todo eso. Tenemos que descomponerlo, ¿va? Porque, como saben, ahí puede haber un servidor que tenga varias tareas que se vayan ejecutando ya sea al mismo tiempo, que se vayan ejecutando una tras otra, o incluso que haya una probabilidad de que se ejecute o que no. Entonces, tenemos que definirlas, tal vez hacer un plan de cómo lo vamos a hacer, no solo quedarnos con el enunciado, ¿no? O incluso ya definirlo bien, ¿va? Que plasmarlo tal vez en un documento o en un Word que se nos haga más fácil de entenderlo, ¿va? Desplegando el sistema, ¿va? O descomponiéndolo. Primero voy a hacer esto, luego esto y esto. ¿Qué voy a hacer con este servidor? Voy a hacer esto y esto y esto. Eso es un ejemplo, ¿va? Luego, después de eso, ¿qué podemos hacer? Eh, lo que decía de los flujos. Tenemos que pensar en el flujo, ¿va? Cómo se comporta. Porque ya lo descompusimos en fases, ¿va? Por ejemplo. Entonces, primero la fase A se realiza esta acción y luego esta acción. Si hay una condición por ahí, ya pues lo vamos moviendo, vamos extendiendo nuestro flujo, ¿va? Vamos yéndonos a otro camino y así va. Y luego identificamos las decisiones que podemos hacer, ¿va? Si esa decisión de que agregamos otra máquina, ¿qué es lo que va a pasar, va? Podemos hacer las pruebas, no nos quedemos solo con lo que ya estaba. Es una forma de proponer una mejora y pensar en los eventos o los procesos que vamos a estar ejecutando. Proceso A, proceso B, si, si se ejecuta esta tarea, qué es lo que va a pasar, a dónde va a ir este producto, lo vamos a contar o qué vamos a hacer. La ventaja de Simio es que nos da variables por todos lados, entonces podemos ir modificándolas, ir haciendo lo que nos parezca mejor. Teniendo esta plática, la presentación es un poquito corta por el tema que estamos manejando. Era más una plática y una demostración de qué podemos hacer con Simio y cómo podemos aplicar por lo menos estos cuatro aspectos. Tengo este problemita, este ejemplo. Se los voy a leer. A mí como me gustan mucho las guitarras, pues de esto va a tratar, ¿va? Un taller de reparación de guitarras recibe instrumentos de clientes a lo largo del tiempo, los cuales se clasifican en tres tipos, según su complejidad. Guitarras de mantenimiento básico, que estas llegan en un 60%. Guitarras de complejidad media, que estas llegan en un 30%. Y guitarras de alta complejidad, que es un 10%. Ahí les voy a ir explicando más o menos en lo que voy a ir desarrollando el ejemplo, les voy a ir explicando más o menos cómo es el flujo de una reparación. Por ejemplo, puede ser muy corto el enunciado como este, puede ser mucho más detallado. Entonces, ahí ya entra un poco a que ustedes lo analicen, ¿va? Al ingresar cada guitarra pasa, aquí ya tenemos la parte del flujo, ¿va? Al ingresar cada guitarra pasa por un proceso de recepción, donde se registran los datos del instrumento y su propietario, y posteriormente por un diagnóstico que determina el tipo de trabajo requerido y el luthier asignado. El taller cuenta con tres tipos de luthiers. Un aprendiz que realiza tareas básicas, un luthier intermedio que ejecuta trabajos de complejidad media y un luthier senior encargado exclusivamente de trabajos complejos. Aquí tenemos tres luthiers, o luthier, ¿qué es un luthier? Es un técnico, por decirlo así, o alguien especializado en reparación de instrumentos.
Eh, Aquí lo planteé un poquito como que fuera un programador, un luthier junior o aprendiz, que es alguien que está empezando, que sabe lo básico, sabe ciertas cosas. El intermedio que ya se mete un poco a tareas más demandantes, pero tampoco demasiado complejas. Y el luthier senior, que es el encargado de trabajos complejos, como trabajos de estructurales, reparaciones mayores y cosas en las que principalmente el intermedio o el middle y el aprendiz no se meten. Luego, todas las guitarras requieren procesos básicos como cambio de cuerdas, limpieza y ajuste general, mientras que la de complejidad media incluyen además cambio de hardware y nivelado de trastes. Un cambio de hardware no es verlo como una computadora, a hardware se refiere a los componentes físicos que podemos tocar, así como micrófonos, fuentes, clavijas. A eso se refiere el hardware. El nivelado de trastes, las guitarras tienen como, creo que aquí tengo que darle una foto. Si ven, estas líneas de acá son los trastes. Esas líneas como que van en dirección a donde estoy apuntando con el cursor. Bueno, esos son los trastes, son como metales que se colocan en la guitarra para darnos las notas que queremos. El hardware viene siendo esto, como las clavijas de acá, este micrófono, estas perillas, la electrónica y esas piezas. ¿Sí? Luego, el nivelado de trastes es prácticamente los trastes se desgastan. ¿Por qué les explico tanto el flujo? Es para que ustedes entiendan, me entiendan. Entiendan y ustedes se metan también a comprender cómo es el flujo, qué es lo que hace cada luthier, ¿va? Entonces, si ustedes entienden bien el flujo, van a pasar fácil un flujo en simio, van a hacer fácil una simulación. Entonces, ese es el nivelado de trastes. Por ejemplo, tengo varios trastes que son como palitos, ¿va? Entonces, uno puede estar más alto y a la hora de que uno presiona la cuerda, ese traste hace un ruido que no debería estar o nos da una nota que no debería de sonar, ¿va? Y hace que suene mal el instrumento. Esa es una breve explicación. Y aquí les coloco y las de alta complejidad que requieren reparaciones estructurales. Estructurales, así como se me rompió el brazo de mi guitarra. Esa es una reparación mayor, estructural. O, por ejemplo, eh, se me cayó mi guitarra y se le partió un pedazo. O cualquier cosa que sea de la madera, o sea, algo que tengamos que reparar de la madera. Y eso suele ser un poco más complejo. Una vez finalizada la reparación, los instrumentos pasan por un control de calidad donde pueden requerir ajustes adicionales antes de ser empaquetados y entregados a su propietario. Va a haber a alguien ahí que a la hora de que un luthier termine, se la va a pasar a él, la va a revisar. Por lo general van a ser como ajustes chiquitos, ¿va? Digamos que es un taller así como medianito ahí que hay varios luthiers, ¿va? No suele ser así aquí en Guatemala, tal vez uno o dos talleres así, pero por lo general los luthiers trabajan solitos. El sistema considera la asignación de recursos, tiempos variables y procesamiento y decisiones basadas en la complejidad del trabajo, permitiendo analizar el comportamiento del taller bajo distintas condiciones. O sea, las condiciones que ya hablamos. O sea, por ejemplo, el luthier junior, que es el aprendiz, va a hacer tareas básicas, el middle va a hacer tareas de nivel medio y el senior las complejas. Aquí dejo la tabla de datos. Entonces, tenemos estas llegadas y todo eso. Va. Entonces vamos a pasar a simio. Voy a cambiar. Tenemos aproximadamente media hora porque a las 7 nos van a sacar de aquí. Qué raro, no me deja compartir todas las pantallas.
Bueno. Tum, tum, tum. Ok, ya pueden ver mi simio, ¿no? Qué buena onda que aquí está algún estudiante de ahí de uno. Qué buena onda. Ok, entonces, va, ¿qué es lo que nos dicen? Sí, vamos a repasar un poquito el enunciado. Nos llegan tres tipos de guitarras. Entonces sabemos que vamos a utilizar tres model entities. ¿Sí? Vamos a tener una entrada, una salida. ¿Qué más vamos a necesitar? Nos dicen que tenemos lo de siempre, va una recepción, una fase de diagnóstico. Aquí ya tenemos que saber, tenemos la fase de diagnóstico que iría como que arriba. Luego, ¿qué pasa? Perdón, la de recepción, luego la de diagnóstico y luego de la de diagnóstico, el diagnóstico nos va a decir a dónde va a ir cada una. Entonces, de aquí ya el flujo se divide, irían al menos tres caminos. Luego, de esos tres caminos, puedan haber ya sea una probabilidad de que se ejecute el nivelado, porque no nos lo definen en el enunciado, pero sí hay una probabilidad aquí en las tablas, si se dan cuenta. El cambio de hardware, dice el 25, la probabilidad que se ejecute esta tarea o de que se dé el cambio de probabilidad que lo haya pedido el cliente, por ejemplo, sea el 25%, o que lo necesite el instrumento, ¿no? Y el nivelado pero este 25% es para cualquier tipo. O sea, si entra a una, a una de reparación de una guitarra de nivel medio de complejidad, pues el 25% de esas guitarras se va a, puede que sí requiera el cambio de hardware, al igual que las complejas. Puede que el 25% tenga o necesite un cambio de hardware. Pero para el nivelado de trastes, aquí nos dice que el 50% de guitarras complejas, o sea que solo para esas, no para las que nos, las de nivel medio ni el nivel básico. Estas dos exclusivamente son del nivel medio o complejo. A eso es lo que me refiero. Tal vez en el enunciado no está, no lo dice explícitamente, ¿va? Pero porque lo asumo, porque las complejas, como decían aquí, por aquí decía al ingresar cada guitarra en proceso de recepción, el taller cuenta con tres tipos. Por ahí decía algo de que hay tareas que son para. Todas las guitarras requieren procesos básicos, o sea, las cuerdas y la limpieza, o sea, el cambio de cuerdas y el ajuste es como de cajón, va. Entonces es como recursivo, no sé si me entienden, va. Ahorita continuamos con lo que necesitamos. Aquí le voy a poner recepción, voy a poner entrada a esto. Si voy un poquito rápido, me dicen más que todo es por el tiempo. Diagnóstico. Va, ¿ahora qué? Habíamos hablado que necesitamos tres luthieres. Vamos a sacar uno, dos y tres servidores. Vamos a poner luthier de básico. Luthier
n de medio y luthier S senior. Va. ¿Qué más necesitamos? Sabemos de que necesitamos como un control de calidad, ¿va? Vamos a ponerle calidad. Va, entonces el flujo, ¿cómo quedó? Ya sabemos de que primero vienen los instrumentos de la entrada a la recepción. Recepción lo envía a diagnóstico. Diagnóstico decide a dónde va, entonces vamos a conectar cada uno. Cada luthier va conectado al diagnóstico, ¿va? Luego cada uno de estos va al de calidad. Calidad, él se encarga de hacer el último ajuste, ¿va? Como ya estaba definido. Entonces, ahora, ¿qué es lo que podríamos hacer? Podemos hacer lo básico, que es irnos a la tabla que nos dan y meter todos los tiempos, que es como que lo ideal, ¿va? Entonces voy a dejar esto por acá. Va, la entrada va a ser exponencial de 20 minutos. La llegada va a ser, perdón, la recepción es una triangular de... Sí, perdón. Voy a pegar. Triangular de 10, 20 y 30. El diagnóstico. El diagnóstico está acá. El diagnóstico es de 15, 20 y 25. Va, aquí es como les decía, ¿cómo funciona el flujo? Pues cada luthier hace varias cosas. No solo se queda con una. O sea, no es así como funcionan las cosas. Ustedes cuando hacen tareas, por ejemplo, ustedes cuando hacen un proyecto X, algunos tal vez tienen la buena costumbre de hacer un to-do list. Entonces, básicamente vamos a hacer eso, vamos a hacer tareas que se van a ir ejecutando en cada servidor. Entonces, el luthier aquí ya no va a pasar de specific time, va a pasar a un task sequence. Vamos a agregar varias tareitas. Me salió al otro lado. Vamos a agregar la primera. Ya a estas alturas supongo que ya saben cómo funcionan las task sequence. La primera que se va a ejecutar es la que tenga el número 10. La siguiente va a ser la del 20, la del 30 y así. Las vamos a manejar de ese tipo, de esa manera. No vamos a agregarles las de la 11, la 22, así. No, vamos a manejarlo con 10, 20, 30. Le vamos a poner un nombre. ¿Cuál es la primera tarea que se hace? Para un ajuste básico, como la vemos, como tal vez no está explícitamente aquí, ya esto toca un poco indagar porque tal vez un enunciado no nos da tanta información. Yo porque sé un poquito del tema, entonces es como, va, ¿qué es lo que hacemos? Primero cambiamos las cuerdas. Aquí está prácticamente en orden, va. Parece que ya nos están sacando, pero...
son los económicos. Ah, qué susto. ¿Qué susto son? Son las de económicas. Como, bueno. Sí, sí, sí. Todavía no nos sacan. Va. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? A la hora de hacer un mantenimiento, cambiamos cuerdas, quitamos las viejas. Tal vez no coloqué una tarea de limpieza por la cantidad de cosas que ya llevamos, pero vamos a tomar como el cambio de cuerdas como lo primero que se hace, limpiar el instrumento, quitar todo el polvo, quitar cuerdas viejas, poner las nuevas. Podemos hacerlo aún más específico, haciendo más tareas y más tareas y más tareas. Eso depende de su gusto, ¿no? Y si ustedes lo definen en su análisis. Entonces, cambio de cuerdas, triangular puede durar de entre 10, 15 o 20 minutos. Entonces vamos a poner cuerdas. Esto se va a ejecutar siempre porque ya habíamos dicho de que el cambio de cuerdas es de cajón bajo. En specific time vamos a utilizar hemos dicho 10, 15 y 20 minutos. Le doy un enter y siempre veamos que estemos en minutos, ¿no? O estemos en la unidad de tiempo que tenemos que estar, ¿no? Cuando le damos a enter, el simio lo que hace es decirnos en qué estamos. Ok, vamos a darle, ok, aquí se me olvidó agregar la siguiente. Vamos a agregar la siguiente que es de 20. 20, habíamos dicho, ajuste. Ajuste general. Esta es una uniforme, lo voy a hacer un copy-paste. Ya entre 60 y 120 minutos. Igual, en minutos. Aquí. ¿Ok? Vamos a Luthier M. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a pasar a Sequence. Y vamos a decir, ok, add. Vamos a agregar uno. Aquí va a cambiar el orden. ¿Por qué? No es tan lógico de que vengamos y primero pongamos cuerdas nuevas. Sé que aquí lo dice, pero en teoría tendríamos que agregar otro proceso, pero otra tarea, ¿no? Que se llame quitar cuerdas. Aquí lo vamos a tomar como el nivel, ya sea el nivelado del cambio de trastes, ya viene por defecto ahí porque casi obligatoriamente tenemos que quitar cuerdas. Por ejemplo, viendo esta guitarra, ¿no? Si quiero cambiar esta pastilla, tengo que quitar las cuerdas. Si quiero cambiar estas clavijas, tengo que quitar las cuerdas. Igual, casi cualquier pieza, excepto de la electrónica que está aquí abajito, hay que retirar las cuerdas. Entonces, si nos vamos en ese flujo tan exacto, pues podemos obviarlo, ¿no? Y en teoría el tiempo ya está considerado entre cada tarea, ¿no? Va, entonces, ¿qué es lo que primero vamos a hacer? El nivelado. Le vamos a decir que es always porque es una tarea de nivel medio, entonces esa siempre se va a ejecutar. El cambio de hardware es el único que sí aplica para las dos guitarras como que nivel medio y complejo, que sea probable que se deba. En cambio con este sí o sí se va a pasar, sí va a pasar, va. Specific time, sí. ¿En qué? Habíamos dicho una triangular de entre 60, 90 y 20 minutos. 120 minutos. ¿Sí? Enter, me dice que está en minutos. Ok. Vamos a agregar la siguiente. En la número 20. Hayamos dicho el cambio de hardware. Poner solo hardware. Esta sí la vamos a cambiar a probabilística. ¿Cuánto decía? 25%. Entonces sería 0.25. En tiempo específico, sí. Esta está en una uniforme de 60 a 90. Ok, enter, minutos. Eso está bien.
Vamos a agregar las que son de cajón. Aquí sería en el orden. Ya entraría el cambio de cuerdas. Después de cambiar todo lo que se tiene que cambiar, nivelado, ya podemos colocar las cuerdas, ¿no? No podemos, así como usando nuestra lógica, aplicando un pensamiento lógico, ¿va? El orden del flujo tiene que ser así, ¿va? Lo más, lo más realista, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa después de nivelar y cambiar el hardware? Pues ponemos cuerdas. Es casi lo último que se hace, va poner cuerdas y luego ajustamos. Entonces, serían cuerdas, lo vamos a poner en el 30, que va a ser la tercera tarea que vamos a ejecutar. Esa siempre se va a ejecutar. Ya sabemos cuánto tiempo es una triangular. Entre 15, 20 y 100 minutos. Ok, vamos a agregar la siguiente. Esta es la 40, el ajuste otra vez. Y ya sabemos cómo es. Uniforme de 60 a 120 minutos. Ok. Ahora, para el senior. Este igual va a ser muy parecido al middle. Vamos a agregarle otra tarea más. Task sequence. Ok. Agregar, sí. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer en este tipo de guitarras? Ahí es lo que les digo, el flujo cambia. No les hice un diagrama así totalmente del flujo porque me lo sé. Tal vez sí, ahí olvidé hacerle su diagramita, ¿va? Que cómo va el flujo de cada cosa. Pero lo que me interesa ahorita es de que entendamos ¿cuál va a ser la primera tarea que vamos a ejecutar acá? Es la de reparación estructural. ¿Es lo primero que hacemos? Sí, porque es la que más trabajo nos va a llevar y es como que la más delicada. No podemos tener cuerdas puestas porque hay tensión entre las cuerdas y la madera, entonces no podemos dejar las cuerdas puestas. Al menos en la mayoría de casos no podemos hacerlo. Pero supongamos que este es como un caso ideal en el que siempre van a requerir el quitarle las cuerdas. Y incluso es mucho más cómodo quitar las cuerdas primero y trabajar con la guitarra. Así va. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar este como estructura, o estructural, pongámosle. Esta se va a ejecutar siempre, sí. ¿Y qué tiempo? Aquí en la tabla se los coloco como 5, 7.5 y 10. ¿10 qué? Minutos no, porque es como la tarea más pesada, que lleva más tiempo y es más delicada. Estas horas. Tenemos que tomar en cuenta eso cuando nos cambian de dimensional, por decirlo así, o de métrica. Entonces, esta va a ser en horas. ¿Ok? Va. Luego, aquí tal vez no hay un orden tan definido. Podemos usar el nivelado, sí, o podemos hacer el cambio de hardware. Aquí sí no importa tanto. Digamos el nivelado. ¿Va a ser un tiempo específico? Sí. Ojo, aquí me equivoqué. Nivelado de traste 50% para guitarras complejas, sí. Entonces, solo para este luthier sí vamos a usar el probabilístico A, que va a ser el 0.50. Ok. En tiempo específico, sí. Incluso aquí podemos cambiar el tipo según el proceso A. Pero vamos a dejarlo en tiempo normal. Esta es una triangular. No. Sí es una triangular la de 60, 90 y 120. Enter, minutos. Vamos a agregar la siguiente. 30.
Esto ya lo sabemos. Hardware. Probabilística en 0.25. Ok. Y esto está en uniforme. Punto. Okay. Aquí nos falta nivelado. Ya lo tenemos. Hardware ya lo tenemos. ¿Qué nos falta? Cuerdas. Esto va a ser la 40. En tiempo específico, sí. Y triangular. 10, 15 y 20. La verdad, uno no se tarda tanto en cambiar cuerdas. Tal vez unos 10 minutos y mucho. Ya con experiencia. Ok. Y el último es el ajuste. Uniforme de 120. ¿Va? Ajá. La vamos a poner en 50. Es la última que vamos a ejecutar. En ajuste. Ok. Hasta ahora todo claro, ¿va? No hay dudas. O si hay dudas o voy muy rápido. Primero estoy dejando listo así todo para luego ya pasar los procesos. En los procesos hay como algunas cositas que ver, va. Supongo que me va a tardar un poquito más de lo que pensé. Pero bueno, va. El de calidad. Este sí. Vamos a utilizar. Vamos a plantearlo un poquito más porque como una sola tarea que incluye ya sea el empaquetado y el ajuste final, ¿no? Vamos a poner en tiempo específico, como ya lo tenemos, en triangular, 10, 20, 30. Lo vamos a tener aquí, triangular. Ok. Y esto nada más por ahora. Y luego la salida. Entonces, podemos ejecutar para ver cuánto se va tardando cada uno. Nada más para ver. Vamos a subir al 500 para que. Si se dan cuenta, estos son los que más tiempo se quedan estancados, ¿no? Entonces, va. Esto fue una prueba. Va. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Vamos a aplicar lo de las llegadas, cómo llegan. Lo que habíamos visto de que las guitarras básicas llegan en un 60%, luego las de nivel medio en un 30% y el 10% las más complejas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar una tabla, pero primero vamos a definir como colorcitos, ¿va? Para que podamos distinguir entre estas. Y el color verde, pues, no mucho me gusta dejarlo. Va, vamos a decir guitarra básica, guitarra middle y guitarra completa. Va, vamos a crear una tabla. Create tables, una tabla normal, sin más. Que esta haga referencia a nuestra entidad. Entonces, vamos a agregar cada una. Esta vamos a dejarle el último. Vamos a agregarle también un campo más porque sí, pero creo que no lo vamos a utilizar. Igual lo vamos a crear. ¿Qué son las probabilidades? Vamos a hacerla al revés. Nos conviene más al revés. Sería 0.1, 0.3,
0.60. Son las probabilidades de llegadas. ¿Cuánto pueden tardar en llegar? ¿Ok? Vamos a utilizar configurar el source para que nos pase nos vayan pasando ¿cómo se llaman? Nos vaya pasando las entidades según las probabilidades que nosotros definimos, ¿no? Entonces, para esto necesitamos moverle a Table Row Referencing y vamos a usar Before Creating Entities. Esto viene siendo un evento de los que ya platicamos, ¿va? Entonces, también puede ser como un proceso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando se creen las entidades? Vamos a elegir una entidad de esa tabla. Entonces, vamos a elegir, esta es prácticamente, va a tomar la referencia de una fila existente de la tabla 1 y aquí vamos a elegir el orden. Pero ¿cómo lo vamos a elegir? Con la función random.discrete. ¿Por qué discreta? Porque vamos a elegir según las mismas probabilidades, pero estas son acumulativas. Entonces, el valor que vamos a devolver según la función discreta, sí tenemos una probabilidad de 0.1, ¿va? El valor número 2, o sea, la fila número 2, con la probabilidad acumulada, ¿va? Que en este caso va a ser 0.3. A ver, perdón, sería 0.4. Sí, porque 0.1 más 0.3 es 0.4. Y vamos a usar la fila 3 con 0. Con 1. Entra. Ok, enter. Si nos damos cuenta, empiezan a llegar ya de los tres tipos. Aquí hay unos celestes, unos naranjas. Pero este es el orden del que están yendo a cualquier lugar, ¿va? Ok. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo podremos ordenarlas? Pues de esta manera, ¿va? Con procesos. Aquí vamos a crear varios procesos que sí son varios, no son tan complejos, pero sí son varios que nos van a servir para ya sea tomar datos, tomar decisiones, e incluso hasta podemos ejecutar cosas con eventos, pero por el ejemplo y el tiempo vamos a manejar solo calcular datos, cuántos van llegando, cuántos van pasando por punto A, punto B, punto C, y así va. Para esto necesitamos entrar al model entity para empezar a llevar ese control, ¿va? Nos vamos a definition, states, y vamos a empezar a crear varias variables definidas solo para estos model entities. Entonces, vamos a usar, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Tenemos 10 variables. Vamos a decir si ha sido registrado, diagnosticado, si le cambiaron cuerdas, si le hicieron el ajuste, si le cambiaron hardware, si le hicieron nivelación, si reparación estructural, si ya pasó por proceso de calidad, si fue empacado y si le hicieron un ajuste adicional. Va. Eso sería para nuestras model entities.
Ujú. Va, entonces pasemos otra vez acá. Aquí también vamos a necesitar varias definiciones o varios estados, que son más que todo para llevar el control de qué es lo que estamos haciendo o cómo va pasando, porque esa es como eh, una, f- em, uno de los beneficios de simular. Podemos ir controlando cuántos productos se van creando o van saliendo del flujo, por qué paso van, incluso cuánto tiempo se han tardado. Simio ya nos da muchos de esos datos aquí en el results. Es un poquito más difícil de leer, tal vez, pero por lo general de aquí lo podemos sacar, sí, pero también lo podemos calcular y para eso nos sirven los procesos. Para eso podemos definir procesos a la hora de analizar cómo es que vamos a ir avanzando con nuestra simulación, ¿va? Entonces, vamos a crear varias definiciones. Si no estoy mal, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Va. Primero, guitarras registradas. ¿Cuántas pasaron por registro? ¿Cuántas fueron diagnosticadas? Niveladas. Pack de cuerdas. ¿A qué me refiero a paquete de cuerdas? ¿A cuántos paquetes de cuerdas utilizamos? Por lo general es uno por instrumento. Hardware. ¿Cuántas tuvieron cambio de hardware? Ajustes. ¿Cuántas tuvieron ajustes? Guitarras en total. Guitarras basic. Guitarras middle. Guitarras complejas. ¿Cuántas entraron esas por problema estructural? Ajustes adicionales. Y entregadas. Ok, ya tenemos esto. Aquí igual podemos ir definiendo si alguna tiene un valor por defecto, pero con el valor que atrae por defecto está bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a procesos. Vamos a empezar a hacer lo más tedioso, que para mí es hacer los procesos. Primero, podemos ir por el de recibir. Algunos son repetitivos, así como ir asignando variables, ir creando y todo eso. Pero primero vamos a hacer un conteo de cuántas guitarras están entrando de cada uno. Y aquí nos sirve este tipo de procesos. Vamos a cambiar el nombre. Recibir. Vamos a recibir uno. Vamos a hacer un assign. ¿Qué hace cada cosa? Por ejemplo, assign va a ser asignar. Crear puede crear nuevos entities o nuevos model entities. Puede crear objetos, ¿no? Cada cosa que vayamos agregando depende para que lo vamos a ir utilizando, ¿va? Tal vez en un momento el flujo nos exige crear un nuevo objeto si pasó por algo, si ejecutó algo, podemos utilizarlo. Es de que nosotros lo definamos. También vamos a necesitar un decide. También podemos utilizar un delay. Pues también podemos usar un fire si vamos a ejecutar un evento. Podemos también set to node para enviar nuestra entidad a un nodo en específico. Podemos hacer un transfer también, un wait para esperar. También un move, un find, un destroy para destruir entidades. Tal vez en un momento, tal vez digamos que sucede un problema en la producción y se destruyeron varios objetos, entonces podemos utilizarlo acá, ¿no? Y así. Entonces, vamos a hacer un delay de, digamos, de 1 minuto. Aquí lo tenemos en horas.
Sí, va. No, dame chance. Un delay de minutos. Vamos a hacer una SYN. Donde vamos a utilizar la variable guitars. Vamos a usar eso. Guitarras. ¿Qué vamos a hacer? Guitarras igual, perdón, guitarras más 1. Porque va a entrar una guitarra y la vamos a ir sumando. Vamos a acumular. Decide. Vamos a decidir qué va a pasar, ¿va? Aquí podemos utilizar una condición que va a ser el model entity. Si el entity type es igual al entity que habíamos creado, que por ejemplo va a ser guitarra básica. Vamos a copiar esto. También podemos ir poniendo más decides, concatenar ifs prácticamente. Este es un if, otro if y otro if. 3. Y va a ser una guitarra middle. Y esta es una guitarra compleja. Ok. ¿Qué va a pasar cuando pase cada una de esas? Vamos a hacer una SYN en cada una. Vamos a ir contando. Guitarra básica. Vamos a ir pegando acá, pegando acá. Ahí está. Vamos a ir sumando. Prácticamente ya está esto, ya lo podemos ir utilizando. Y hay otra que es muy importante. La que vamos a copiar esto prácticamente es la misma lógica. Pero esta va a ser la de diagnosticar. Diagnosticar. No. ¿Qué vamos a hacer acá? Siempre pongo un delay para simular de que alguien recibe un instrumento y pues en lo que lo recibe se acomoda y pues hace sus cosas. Aquí en este que vamos a ver, vamos a modificar este model entity, sería diagnosticado. El model entity no me parece. Diagnosticado. El model entity es el que vamos a utilizar si de verdad ya pasó por ahí. En vez de guitarras más 1, es a poner un true. Aquí vamos a cambiar este y este y este. Vamos a utilizar el set node. Aquí les decía de que no todo está escrito en piedra. Hay otras formas de enviar a las entidades a ciertos nodos. Vamos a hacerlo con una tabla de secuencia y todo eso. Pero aquí vamos a hacerlo con un proceso. Vamos a enviar si es el básico. Este es el middle y este es compleja. Entonces vamos a usar el input luthier básico. Middle y luthier. Ok. Básicamente van a ser estos procesos como que un poquito los más complejos, los demás son bastante sencillos.
Pero aquí, ahora, ¿cómo los vamos a ir ejecutando? Vamos aquí al servidor, le damos a Add on Process Triggers, y aquí tenemos que decidir cuándo lo vamos a ejecutar. Por ejemplo, cuando se inicialice, cuando termine de inicializarse, cuando entró la entidad, antes de ser procesada, cuando se está procesando, después de procesarse. Aquí tal vez lo más conveniente va a ser después de haberse procesado. Digamos recibir uno. Y aquí, en diagnóstico, vamos a utilizar igual, después de haber sido procesado. O no, nos conviene más cuando haya salido la entidad. Entonces le vamos a dar diagnosticar. Ahora, voy a correr la simulación. Aquí hay un errorcito. Se siguen mezclando. Entonces, vamos a colocar esta aquí, a borrar. Vamos a pasarla después de haber sido procesado. Y ahora sí. Si se dan cuenta, ya están en orden, no se están mezclando. Ahora, hay varios procesos, más que todos los procesos nos sirven como para ir asignando valores, decidir si una variable va a cambiar de valor, si una entidad va a cambiar de valor, o algunos de sus propiedades va a cambiar de valor, si queremos crear una nueva entidad, si queremos destruir una entidad, si queremos moverla, si queremos enviarla a cierto nodo, podemos hacer esas cosas. Ahora, voy a ir creando un par de entidades, de procesos más. Aquí tengo uno. Recibir, que este es como que el básico a partir de los demás, ¿no? Se los voy a ir copiando y pegando porque si ya el tiempo me preocupa un poquito. Por ejemplo, recibir. Este va a ir marcando el true en la casilla de nuestra model entity y va a ir sumando. Eso es lo que van a hacer cada una de los procesos, ¿no? Ajustar va a ser lo mismo. Tal vez por ahí me suelte un error si hay alguna variable que no se llame igual, pero aquí está. Ajuste. Aquí, ajustes adicionales. Ahí está. 2, 3, todo bien. Model entity. Está empacado. Ahí está. Vamos a usar ajustar. Aquí voy agregando, voy sumando. El de cuerdas. No nos lanzó ningún error. Diagnosticar. El diagnosticar solo es ir sumando. Entrega, vamos a cuántas van entregándose. Aquí instalar hardware. Solo son válidos, vamos sumando a la hora de ir creando, nivelar. Recibir ya lo tengo y reparación estructural. Es la última. ¿Sí? Ok, entonces ahorita viene un poquito lo más tedioso. Aquí tenemos que ir agregando otras que es como recibir, el diagnosticar. Si no estoy mal, es el 1.1. Aquí en los tag sequence tenemos que irlos agregando.
Igual tenemos la casilla de add-on process triggers, ahí podemos irlas agregando. Podemos agregarlas cuando la tarea haya iniciado o cuando haya terminado. Por lo general, vamos a hacerlo cuando termine. Las cuerdas, se las tenemos acá. Finish it. Ajuste. Ok, este ya está. Este es nivelado. Nivelar. Art, instalar hardware. Cuerdas y ajuste. Ajustar. Ok. Luthier S. Sería add estructural. Nivelado. Hardware. Cuerdas. Se me están viendo. Cuerdas y ajuste. Ok. Ahora, a calidad. Este lo vamos a marcar aquí normal. Después de haber sido procesado. Ajuste adicional. Y aquí en el sync también podemos hacerlo. Vamos a agregar triggers. Vamos a hacerlo cuando haya entrado y sería entrega. Ok. Vamos a ejecutar. Y pues no hay errores. Ahora, para ver esta información, voy a utilizar estos. Creo que están todos. Solo ajuste adicional y guitarras complejas. Vamos a cambiar. Este no. Data, condiciones. Ajustes adicionales. Ajustes adicionales. Y guitarras complejas. Ahí está. Si se dan cuenta, van aumentando. Ahorita esperemos a la simulación que termine. Ahí está. Si se dan cuenta, entraron 61 guitarras. ¿Por qué entraron 61? Están registradas porque entraron 60, pero una se quedó, bueno, varias se quedaron en la cola de la recepción, o sea, ni siquiera fueron registradas. Fueron diagnosticadas 60, de esas 60, pues, de estas 14 tuvieron paquetes de cuerdas, otras se quedaron en las colas, si se dan cuenta. Esto ya queda un poco más al análisis del enunciado, cómo pueden cambiarlo, cómo pueden hacer un flujo más realista. Sería cambiar el intervalo de tiempo, la exponencial, cambiarlo a un intervalo un poquito más realista, cuánto se van tardando. Eso ya queda a discreción de ustedes. ¿Cuántos llegaron a ajustes? ¿Cuántas fueron por cambios de hardware? ¿Cuántas fueron niveladas?
cuántas tuvieron reparaciones estructurales, cuántas tuvieron ajuste adicional y cuántas fueron entregadas. De estas, por lo general las 25, ¿va? Pero podíamos agregar una validación acá en el puesto de calidad, de que hubiera una probabilidad de que alguna necesitara un ajuste adicional, ¿va? Y aquí están todas las sumatorias, ¿va? Si sumamos todo, nos va a dar 60. No sé si alguien tiene alguna duda hasta el momento. Igual ya mero terminamos. Solo quería mostrarles es que podemos también hacer un attach a y para que vayan viendo cómo se van comportando. Aquí en Attach Animation podemos ir agregando un objeto para hacerle un attach y que podamos mostrar información de ese objeto como tal. Vamos a ver, empaquetados. Vamos a cambiar este por empacado, creo que era. Acá, ahí está. Y si le damos al run, ahí cada vez que se va moviendo, van cambiando. Vamos a hacer igual, copiar este, para este. El único objeto, la única entidad que podría tener todas las banderas en true, pues es la compleja, ¿no? Esperemos una de estas. Voy a ponerle pausa. Si dan cuenta, registrado, ahorita todavía no ha terminado el proceso, lo voy a bajar un poco más. A ver si se mueve. Ahí está, y otra vez, ahí está. Va, este estructural no tiene. Estructural, aquí está, aquí abajito. No necesitaba nivelación, pero sí tiene el estructural. Bueno, ese sería el ejemplo. No sé si alguien tiene alguna duda. Yo le estaría compartiendo el ejemplo a Pablo. Yo creo que se me trabó. No sé si alguien tiene una duda. ¿Todo claro? Bueno, entonces eso sería todo por la conferencia. Solo les voy a poner una pequeña conclusión acá. Pues bueno, entonces, como conclusión, pues Simio no se trata de mover entidades, se trata de pensar correctamente cómo se comporta un sistema en el tiempo. Por eso, a lo que les decía en toda la conferencia es de que analicen un poco, lean bien el enunciado, analicen el flujo, incluso pueden investigar en internet de qué tratan esas clases de flujos, ¿no? Y si tienen alguna duda, pues pueden investigar, pueden incluso abocarse bueno, en su caso ahorita con el auxiliar o en su debido momento con negocio, ¿va? Y pues eso sería. Si tienen alguna duda, pues no duden en escribirme, en platicarme de
su inquietud, ¿va? Y yo les estaré apoyando, ¿va? Y sin más que agregar, pues los dejo con Pablo. Y Ya. Gracias, Ryan. Muy buena conferencia, bastante útil. Yo creo que a los compañeros les va a servir bastante para la fase 3 que todavía les falta desarrollar del proyecto. Y sí, pues yo les estaré compartiendo el ejemplo cuando Ryan me lo comparta, ¿verdad? Y también ya está ahí el formulario para poder calificar la conferencia. Nos hicieran un gran favor si lo pudieran llenar. Y pues te agradezco bastante, Brian, por esta conferencia, por tu tiempo, por tu experiencia para compartirla con los compañeros. Entonces, yo creo que eso sería todo. Eh, no sé si alguien todavía tendría alguna duda o algo que agregar, pero em, si no hay nada más, pues, esa sería la conferencia de nuestro curso. Bien, entonces, tengan feliz noche, compañeros. Feliz noche, Brian. Igualmente, a ver, gracias por compartir esta experiencia con nosotros. no hay problema, ahí estamos a la orden.